Supercrack Estrella presenta Nefilim gigantes, ovni, fallen ángeles y más. Entonces, ¿quiénes son los vigilantes de la Biblia y los Nefilim? Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas a ellos, que los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todos los que eligieron. Génesis 6. 1, 4. Estos hijos de Dios Ben Elohim o ángeles caídos, eran conocidos como los vigilantes de él. El título vigilante significa simplemente el que vigila, los que vigilan, aquellos que están despiertos o aquellos que no duermen. Estos títulos reflejan la relación única entre los vigilantes y la raza humana desde la antigüedad. Estos seres angelicales recibieron la tarea de Dios de ser pastores terrenales de los seres humanos. Era su trabajo velar por la especie humana e informar sobre su progreso. Sin embargo, fueron confinados por la directriz divina de no enseñar o ser sexualmente activos con los seres humanos. Lamentablemente, algunos de ellos decidieron ignorar el mandato de Dios y finalmente se conocieron como los ángeles caídos de vigilantes. La mayor parte de la información que tenemos sobre estos misteriosos de los vigilantes caídos y sus actividades proviene del libro apócrifo de Enoc. Pero, ¿quién es Enoc? Según la Biblia, Enoc era un hombre que caminaba fielmente con Dios, Génesis 5, 22. Enoc vivió justo antes del diluvio de Noé y no guardó silencio sobre la corrupción a su alrededor. El libro de Judas dice que profetizó acerca del mal en la tierra. Mira, el Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos, y para convencerlos de todos los impíos que han cometido en su impiedad, y de todas las palabras desafiantes que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 1. 14, 15, Enoc fue un hombre fiel que confió y obedeció a Dios y por eso no vio la muerte, porque Dios lo tomó, entonces no era más, porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 24, fue durante la vida de Enoc y Noé que los ángeles observadores caídos estaban enseñando, teniendo relaciones sexuales, y corrompiendo a los hombres en la tierra. De acuerdo con el libro de Enoc, de 200 de los ángeles caídos descendientes de la esfera celeste en la cima del monte Hermón, y estaban tan prendado por la belleza de las mujeres humanas, que tomó la forma de un ser humano, y tuvo relaciones sexuales con ellos. Debido a este pecado, una raza de especies mitad angélicas, mitad humanas surgió, Génesis 6, 4, en la tierra. Una descendencia tan mala que devoraron la carne de los hombres y fueron gigantes en la tierra. Una raza conocida como Nefilim. Los ángeles caídos enseñaron a sus esposas e hijos una variedad de nuevas habilidades tecnológicas, conocimiento mágico y sabiduría oculta. Azazel el líder enseñó a los hombres cómo hacer espadas, escudos y corazas y cómo usar metales. También enseñó a las mujeres el arte de hacer joyería y maquillaje. Shemyaza, otro ángel observador caído, enseñó a los seres humanos el uso de esquejes de raíz y el arte mágico de encantamiento. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Barakijal enseñó astrología. Kokabiel enseñó astronomía. Chazakiel enseñó acerca de las nubes y el cielo. Shamsiel el sol. Sariel los cursos de la luna. Penemuel instruyó a los humanos en el arte de escribir y leer. Y Kashrehan enseñó el diagnóstico y la curación de enfermedades y la ciencia de la medicina. Como resultado de toda esta corrupción, Dios envió un diluvio sobre la tierra durante el tiempo de Noé y todos los descendientes de Nefilim murieron. Según el libro de Enoc, los 200 ángeles observadores caídos estaban atados por 70 generaciones. Desde entonces, ha habido un resurgimiento de ángeles asesinos caídos, más rebeliones, y el plazo de generación de 70 expiró en los 1889, el año que Nikola Tesla abrió un portal dimensional en Francia. Ese portal tenía que ser dibujado por un pintor desconocido, llamado Van Gogh, que desconocía lo que esa noche verían sus ojos. Pudo ver cómo el cielo se abrió y de él salían toda clase de demonios. 200 Van Gogh esperó a la mañana para dibujar lo que sus ojos no pudieron dibujar esa noche por falta de luz. Van Gogh tenía grandes remordimientos por haber participado en la apertura del infierno sin saberlo. Esta fue la razón por la que empezó a contar cosas en sus confesiones y fue limando. Estos ángeles caídos están nuevamente causando estragos en la tierra y teniendo relaciones sexuales con mujeres formando su prole malvada, los Nefilim. Hoy se han infiltrado en todas las ramas del gobierno y están llamando a los disparos de detrás de puertas cerradas. Y aunque algunos niegan su existencia, su simbolismo es muy frecuente, y su nombre es muy conocido. Ya no se llaman los ángeles observadores caídos. Pero el escondido bajo los top ranks del misterioso grupo conocido como los Illuminati. El retorno de los Nefilims en el año que se celebró el Festival de la Bestia ocurrió esto.
Una noticia desde Jerusalén, publicada por la agencia de noticias CNN, el 4 de septiembre de 2009, informaba que una excavación arqueológica en Jerusalén dejó expuesto un muro de 3.700 años, que según los expertos, es el más largo y antiguo de su clase descubierto en la región. El muro está construido con bloques enormes, y sus descubridores asombrados se preguntan cómo fue que un pueblo de la antigüedad pudo haberlo edificado. Con una altura de 8 metros, la pared de piedras gigantescas cortadas, dejó maravillados a los arqueólogos. El director de la excavación Ron Reich, comentó: construir un muro completamente vertical de 8 metros de altura, realmente no sé cómo pudieron hacerlo sin equipo mecánico, no creo que ningún ingeniero hoy, podría realizarlo sin hacer uso de la energía eléctrica. El arqueólogo Eli Shukron de la Autoridad de Antigüedades de Israel, añadió, que todos los grandes bloques de piedra pesan de 4 a 5 toneladas. La Autoridad de Antigüedades de Israel dijo en una noticia que publicó: la sección que ya se ha desenterrado tiene 27 metros de largo. Sin embargo, se piensa que la fortificación se prolonga mucho más, porque la parte que ya quedó expuesta continúa extendiéndose hasta el occidente. El muro fue descubierto dentro de la ciudad de David, en el sitio de una excavación arqueológica fuera de la ciudad antigua del oriente de Jerusalén, sobre una pendiente del valle Siluán. Se cree que el muro fue construido por los canaanitas, un pueblo antiguo que, según dice la Biblia, habitaba en Jerusalén y en otras partes del Medio Oriente. Los señores Reich y Shukron dijeron en una declaración conjunta acerca del descubrimiento: este es el muro más monumental que se ha descubierto en la ciudad de David. Es la primera construcción masiva encontrada en Jerusalén que antecede al período herodiano. Agregando: tal parece que es parte de un pasaje bien fortificado que desciende hasta la fuente de la torre, de alguna especie de fortaleza. La fuente está localizada en el lugar más débil y vulnerable en el área. A pesar de que la edificación de un pasaje protegido era algo que involucraba un esfuerzo tremendo, se sabe de varias construcciones paralelas a estas en la antigüedad, si bien pertenecientes a períodos posteriores a las ruinas descubiertas aquí. El señor Reich, profesor de la Universidad de Haifa, dijo: tales muros eran usados principalmente para defenderse en contra de nómadas que merodeaban en el desierto y que trataban de entrar y robar la ciudad. Se trata de una fortificación gigantesca, desde el punto de vista de las dimensiones de la estructura, el espesor de la pared y el tamaño de las piedras que fueron incorporadas en la construcción. El nuevo descubrimiento muestra que el cuadro respecto a las defensas orientales de Jerusalén y el sistema antiguo de agua en la Edad Media de bronce, todavía está lejos de ser claro. A pesar del hecho de que tantos han excavado la colina, hay una gran probabilidad que todavía estén ocultos en ella, elementos arquitectónicos grandes y bien conservados, en espera de ser descubiertos. Esto no se trata de un caso aislado, sino que en diferentes lugares del mundo se yerguen construcciones monumentales, cuyo origen y procedencia son prácticamente un misterio. Tal es el caso de las pirámides de Egipto. Pero no solo se trata del tamaño imponente de la Gran Pirámide de Giza, sino de los hechos increíbles respecto a su construcción y cualidades astronómicas. La Gran Pirámide se levanta en el centro geográfico del mundo. Se encuentra en el medio, entre la costa oeste de México y la costa este de China. Entre el norte del Cabo de Noruega y el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Se yergue en la intersección del paralelo 30, tanto en latitud como en longitud. La Gran Pirámide fue el edificio más alto en el mundo por miles de años, hasta que el hombre moderno comenzó a levantar rascacielos tales como el World Trade Center, las Torres Gemelas. Si la comparáramos con un rascacielos, la Gran Pirámide tendría 42 pisos de alto. Su construcción contiene piedras suficientes para levantar una pared de 1 metro con 82 centímetros de alto, desde Nueva York hasta Los Ángeles. Según dicen los expertos, la pirámide de Giza está alineada con ciertas constelaciones de estrellas. Asimismo, se ha descubierto que otras estructuras similares en México y Camboya también tienen significado astronómico. La Gran Pirámide de Giza consta de 2.300.000 bloques de piedra, que pesan alrededor de 2,5 toneladas cada uno, mientras que hay algunos otros cuyo peso es hasta de 50 toneladas. A pesar del vasto número de bloques usados y del peso increíble involucrado, la exactitud matemática de la disposición de la estructura es impresionante. Otras construcciones alrededor del mundo suscitan las mismas preguntas. Hay otro edificio antiguo en Baalbek, Líbano, conocido como el Templo de Júpiter. Incorporado en sus cimientos están 3 bloques descomunales cortados en la piedra, que pesan 800 toneladas cada uno. No muy distante se encuentra otro bloque gigantesco de roca llamado la Piedra del Sur, que pesa 1.000 toneladas.
Esto equivale al peso combinado de 3 aviones Jet 747. La pregunta que surge es, ¿cómo sus constructores cortaron bloques tan monumentales? Pero lo que más intriga es, ¿cómo los movieron para colocarlos allí? Además, ¿quién edificó todo esto? ¿De dónde obtuvieron sus constructores tal conocimiento matemático y astronómico? ¿Qué tecnología se empleó en su construcción? Decir simplemente que los egipcios, o que esta o aquella civilización del pasado las erigieron, no es una respuesta satisfactoria, porque si el hombre comenzó en la edad de piedra, progresó hasta la del bronce y luego hacia la edad de hierro, tenemos que la pirámide más antigua fue edificada en algún instante entre la edad de piedra y la de bronce. Esto sería casi como si dijéramos que en algún momento en el tiempo pasado, el hombre inventó la rueda, luego un poco después, otro construyó una carretilla, pero en el tiempo comprendido entre la rueda y la carretilla alguien hizo un Mercedes-Benz. Esta es una comparación bien realista cuando consideramos la construcción de las pirámides y de esas otras edificaciones monumentales. Aunque se han escrito muchos libros al respecto y se han planteado infinidad de hipótesis, todos estos escritores tienen una cosa en común: han fallado en decirnos quiénes fueron esos constructores y de dónde obtuvieron tal conocimiento y habilidad. Cuando alguno de estos respetables autores se arriesga a tratar de adivinar la identidad de estos misteriosos arquitectos y constructores, sus especulaciones son algo así como castillos de arena levantados al alcance del oleaje de la eternidad. Son muchos los libros que se han escrito respecto a estas edificaciones, y de los paralelos astronómicos y propiedades matemáticas de los muchos monumentos que pueblan el globo. Pero, ¿qué mensaje nos cuentan estas edificaciones? ¿Hay algo que podamos aprender de ellas y que hayamos pasado por alto? Si las paredes de estos monumentos pudieran hablar, ¿qué información valiosa aportarían? ¿Presagian acaso eventos venideros? Muchos creen que sí. Ahora vamos a tratar de develar este enigma, poniendo primero a un lado conceptos preconcebidos y haciendo este examen con una mente abierta. Para eso vamos a olvidar opiniones y suposiciones pasadas, y vamos a examinar pasajes del Antiguo Testamento, ya que ellos bien pueden contener información útil y digna de confianza de la cual podemos aprender. Piense de usted mismo como de un jurado, esperando por las pruebas. Después que escuche todos los hechos, entonces usted mismo podrá expresar su veredicto. Según los eruditos, el diluvio de Noé tuvo lugar en el año 2348 a.C. En la escritura encontramos un registro de criaturas celestiales misteriosas que invadieron la tierra y llevaron a cabo experimentos procreativos. Por ejemplo, leemos en el capítulo 6 de Génesis: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre GN. 6, 1, 2, 4. Ellos en forma literal tomaron mujeres de la tierra como compañeras, dando origen a una progenie monstruosa cuyo comportamiento era totalmente perverso. La descendencia de esos ángeles son llamados gigantes en la Biblia, pero esta palabra es traducida del hebreo nefilim, que significa los caídos. Pero entonces, ¿por qué se les llama gigantes? La Biblia presenta muchísima evidencia de que realmente eran gigantes. Más que eso, parece que tenían poderes sobrehumanos que dieron origen a esas antiguas leyendas de los dioses griegos. Josefo, el historiador judío, escribió en el primer siglo, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, parágrafo 1, que muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas. Porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llamaban gigantes. Si usted está ligeramente familiarizado con la antigua mitología griega, no dudo que se estremecerá ante las implicaciones de esta declaración. Esas antiguas leyendas están colmadas con perversas combinaciones de hombres y bestias. Hablan de semidioses cuyos poderes eran usados caprichosamente para torturar y esclavizar a la humanidad. Narran historias horribles de incesto, ocultismo y toda serie de horrores, de dioses que tomaban las vidas a su antojo. Se caracterizaban por sus pensamientos y actos diabólicos en una pesadilla orgiástica de abuso de poder. La mitología griega es una continua historia de horror, poblada con bestias y monstruos de cada descripción. El libro de Génesis se refiere a ellos simplemente como gigantes.
Un gigante entonces es una especie de perversión de eso que es natural y que fuera originalmente designado por Dios para vivir en paz sobre la tierra. De hecho, la traducción antigua en griego del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, se refiere no solo a los Nefilim, sino también a los Refaim como gigantes. Pero en la traducción en inglés y en español de la Biblia, esta conexión está en su mayor parte perdida. En lugar de eso encontramos el uso del nombre propio Refaíta. Es claro entonces, que la Biblia indica que hace miles de años, seres celestiales visitaron el planeta, tuvieron relaciones íntimas con las mujeres de la Tierra y el resultado fue una raza de mutantes llamados los Nefilims. Sin embargo, otros estudiosos creen que este versículo encierra mucho más, que se trata del registro de algo mucho más siniestro. Estas personas incluso aseguran que los libros apócrifos de Enoc, 2 Esdras, el Génesis apócrifo y Jaser, apoyan la historia dada en el capítulo 6 de Génesis, añadiendo que el pecado de los ángeles llegó al extremo de incluir modificaciones genéticas de animales al igual que de seres humanos. El libro de Jaser, que se menciona en la Biblia en Josué 10, 13 y 2 Samuel 1, 18, explica en el capítulo 4, versículo 18, que después que los ángeles caídos se llegaron a las hijas de los hijos de los hombres aprendieron a mezclar animales de una especie con otra, a fin de provocar al Señor. Esta referencia clara al capítulo 6 de Génesis, indica que los animales también estaban incluidos en estos experimentos de cruce de especies que se estaban llevando a cabo, y que esta actividad resultó en el juicio divino. El libro de Enoc también apoya esto, implicando que después que los ángeles caídos mezclaron su ADN con el de las mujeres, empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, Enoc 7, 5. El Antiguo Testamento contiene referencias asociadas con las mutaciones genéticas que tuvieron lugar entre los seres humanos después de esta actividad, incluyendo una raza de gigantes, su gran fortaleza física, que tenían 6 dedos en las manos y los pies, y que gustaban de beber sangre. A continuación citaremos estos pasajes de la Escritura. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes después, Benaía hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. En todo esto hay algo que queda claro, que hace miles de años seres celestiales visitaron la Tierra, se entremezclaron con los seres humanos y el resultado fue una raza de mutantes llamados los Nefilims. La consecuencia final fue el juicio inmediato de Dios, quien le ordenó a Israel que acabara con los Nefilims y sus descendientes. Después de Génesis, volvemos a saber de ellos en el capítulo 2 de Deuteronomio, en donde se menciona a los Refaitas, que eran los descendientes de alguien llamado Rafa. En hebreo, Rafa significa uno temible, gigante. También en hebreo emita quiere decir los terribles. Mientras que los anaceos eran descendientes de Anak, cuya traducción es gigante de cuello largo. Anak era hijo de Arba, nombre que en hebreo quiere decir fortaleza de Baal. Arba era uno de los hijos de Ed, quien 7 años antes de la construcción de Zoán en Egipto, edificó a Hebrón, la que más tarde llegó a ser conocida como Kiriat Arba, que significa la ciudad de Arba. Leemos en Génesis 23, 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Anak su hijo, tenía 3 descendientes distinguidos en los días de Moisés y Josué, quienes eran gigantes y moraban en Hebrón alrededor del año 1490 a.C. Sus nombres eran, Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anak, nm. 13, 22b. Los Oreos, Zomzomeos y Abeos, eran todos descendientes de los Nefilims y fueron expulsados y destruidos por Josué y el pueblo de Israel cuando tomaron posesión del territorio. Oreo, en hebreo es troglodite, que significa hombre de las cavernas o esos que moran en cavernas. Eran los habitantes del monte Seir y familiares de los semitas y refaitas. Sus moradas excavadas en la piedra todavía se encuentran en las colinas de arenisca y montañas de Edom, pero especialmente en Petra. Zomzomeo en hebreo connota poderoso, vigoroso. Estas personas también estaban relacionadas con los refaitas que moraban en la región después ocupada por los amonitas, quienes también eran llamados zuzitas, que significa prominente, fuerte, gigante. Finalmente, los israelitas derrotaron a Og, el rey de Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes.
Casi todos esos hombres monstruosos fueron derrotados en ese tiempo por los israelitas bajo el liderazgo de Josué, pero quedó un remanente, tal como está registrado en el libro de Josué. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod-Jos. 11, 21, 22. Ahora llegamos al año 974 a.C. y a un joven de 16 años de nombre David. Habían transcurrido 477 años desde que Josué entró a la tierra prometida y destruyó a los gigantes, a todos, con excepción del remanente en Gaza, Gat y Asdod. La historia en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, narra la confrontación de David con el gigante Goliat. Goliat era el campeón de los filisteos, los cuales son los palestinos del día moderno. Usted notará que el gigante se llamaba Goliat de Gat, y en Gat, junto con Gaza y Asdod, había un remanente de gigantes que no fueron derrotados por los ejércitos de Josué, sino que escaparon. Goliat era descendiente de este resto de gigantes. Era un hombre de elevada estatura, su altura era de 6 codos y un palmo, lo cual era igual a 4 metros de alto. No se nos da su peso, pero debe haber sido en proporción a su altura, ya que toda su armadura, junto con el casco, la cota de malla, las glebas en las piernas, la lanza que pesaba 600 siclos de hierro y las jabalinas, debían tener un peso descomunal. El número 6 estaba estampado sobre él como una marca distintiva. David por su parte, cuando le colocaron la armadura no podía ni caminar, así que quitándosela fue a él, únicamente con su cayado de pastor, su honda y 5 piedras lisas, aunque solo usó una y luego se valió de la misma espada del gigante para cortarle la cabeza. Todos estos gigantes, a no dudar, eran descendientes de los ángeles caídos. Pero hay algo más, leemos en el libro de Enoc. Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Enoc 6, 1, 2, 6. De todos los lugares de este planeta a donde los ángeles pudieron haber descendido, lo hicieron en la frontera norte de la tierra prometida. Exactamente en el lugar donde fuera desenterrada esta pared colosal en Jerusalén. Conociendo tal vez los proyectos futuros de que Dios planeaba entregarle este territorio a los descendientes de Abraham, estos ángeles maquinaron su estrategia para introducir la simiente de la serpiente en la raza humana. Asimismo, el monte Hermón se encuentra en el territorio en donde Cam y su familia emigraron después del juicio de Dios en la Torre de Babel. Según Génesis 10, 6, Cam tuvo 4 hijos. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Canaán se estableció en el área del monte Hermón y en dirección sur del territorio que se convirtió en la tierra prometida de Abraham. Es por eso que a la tierra prometida se le llamó Canaán en los días de Moisés y Josué. Mizraim prosiguió a trasladarse en dirección sur hacia Egipto. Coincidentemente, el monte Hermón tiene 3 picos y la familia de Cam encontró otra serie de 3 picos que habían sido construidos antes del diluvio, los cuales creen los estudiosos que son las 3 grandes pirámides. El libro de Enoc continúa. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Sal 14, 4, Mi 3, 3, Enoc 7, 1, 4. Tal parece que estos ángeles caídos, los Nefilims, contaminaron prácticamente toda la vida sobre la tierra. Realmente no sabemos cuántas personas se contagiaron, lo único que la escritura nos dice es que Noé y su familia permanecieron genéticamente puros. Por esta razón, Dios destruyó la raza humana con el diluvio. Si no hubiera sido por Noé y sus 3 hijos, estos ángeles caídos le habrían puesto fin a la vida sobre el planeta.
Noé, Sem, Cam y Jafet ayudaron a salvar a los animales y repoblar la tierra. Desde un punto de vista cristiano, esto podría explicar cómo fue que los sumerios de Mesopotamia, quienes eran enemigos de Jehová, surgieron de la nada alrededor del año 3500 a.C., trayendo con ellos un panteón de deidades, el primer idioma escrito y un conocimiento superior de las ciencias de la tierra. Esto también explicaría por qué muchas de las religiones que siguieron a la mitología sumeria, incluyendo la mitología griega, emergieron de la idea original de que seres poderosos, con nombres como Zeus y Apolo, visitaron la Tierra, tuvieron relaciones íntimas con mujeres, y procrearon criaturas híbridas semihumanoides. Es por eso que los estudiosos de las profecías creen que la actividad reciente de los ovnis tal vez sea un nuevo intento por engendrar una raza guerrera en contra de Dios, conforme nos aproximamos al final de la edad y a la llegada del Armagedón. Estas personas también aseguran que la Biblia es el libro que más habla de los ovnis de todos los tiempos. Y para apoyar su hipótesis citan estos textos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados 1:15. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. 13, 21, 22. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 2R 11. La rueda de Ezequiel, la columna de nube y el carro de fuego, todos son vistos como ejemplos de avistamientos de ovnis. Es lo mismo que sugieren las películas de Hollywood, la proposición de que la humanidad es posiblemente la descendencia de un antiguo, o tal vez continuo, experimento extraterrestre. Expertos en ovnis aseguran que los dioses de la mitología son evidencia de encuentros con seres de otros mundos. Están convencidos que los hombres de la antigüedad bien pudieron haber creído que estos viajeros del espacio eran dioses y que por eso registraron su llegada, sus experimentos y partidas, en jeroglíficos, megalitos y tabletas de piedra, como encuentros sobrenaturales entre los dioses y los hombres. Ellos dicen que la extraña apariencia de algunos de los dioses, tal como están descritos en varios jeroglíficos, criaturas humanoides con cabeza de halcón, leones con cabezas de toro, etc., puede ser considerada como evidencia de que los extraterrestres llevaron a cabo experimentos de clonación, de mutaciones y de cruces transgénicos de personas con animales. Hay quienes aceptan esta hipótesis como una alternativa humanista al registro bíblico de la creación. Es increíble advertir cuántas personas creen en tal teoría. Este interés cada vez más creciente en los ovnis y en lo paranormal ha dado origen a una hueste de especiales de televisión y programas semanales que describen a estas criaturas de otros mundos y a esos terceros que aseguran que se han encontrado con ellas. Uno de los aspectos más perturbadores de este fenómeno de los ovnis son las noticias incesantes provenientes de todo el mundo sobre abducciones o secuestros llevados a cabo por criaturas pequeñas con ojos grandes almendrados, quienes supuestamente pilotean los ovnis y llevan a cabo experimentos médicos con sus víctimas. El movimiento de la nueva era argumenta que tal actividad es prueba de los continuados experimentos entre humanos y extraterrestres, y hacen notar que los aspectos radicales de tales experimentos han incluido la impregnación de las víctimas, a quienes más tarde se les remueven los embriones híbridos. La escritura registra en el capítulo 24 de Mateo, que el Señor Jesucristo dijo, que estos eventos que ocurrieron durante los días de Noé, se comparaban con los días previos al rapto de la Iglesia. Esta profecía es asombrosa, cuando uno se da cuenta, que la actividad aparente de estos seres celestiales cesó aproximadamente hasta 1940. Luego, siguiendo al incidente de Roswell, que tuvo lugar en Nuevo México en 1947, y la refundación del Estado de Israel en 1948, las personas alrededor del mundo comenzaron a tener encuentros con criaturas extrañas que están llevando a cabo experimentos reproductivos con una regularidad cada vez más creciente. Uno se ve forzado a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas criaturas? ¿Son los visitantes actuales de los ovnis, los mismos del tiempo de Noé? Y si es así, entonces ¿de qué se tratan estos experimentos reproductivos? Quizá la respuesta a esta pregunta se encuentra en el capítulo 6 de Génesis. Los Nefilim soy.
Lo que voy a citar a continuación es parte de un artículo publicado en el sitio de internet Raiders News Network, dirigido por Thomas Horn, una personalidad reconocida en la radio, quien en las últimas décadas ha escrito gran variedad de libros y de artículos que son citados de continuo por escritores cristianos y la agencia cristiana de noticias World Net Daily. Él dice: Isyk-Kul es un remoto lago de aguas profundas localizado en el norte de las montañas Tian Shan en el área de Kirguistán en Asia Central. El nombre significa agua templada, el lago está rodeado por picos nevados, pero nunca se congela. Según el señor V. Krapiva, un conocido escritor ucraniano, a mediados de la década de 1930, al explorar una cueva cerca del lago Isyk-Kul, se descubrieron 3 esqueletos humanos, cada uno de más de 3 metros de altura. Los esqueletos estaban adornados con decoraciones que lucían como murciélagos hechos de plata. Los exploradores se asustaron y guardaron silencio respecto al descubrimiento por muchos años. Fundieron las decoraciones de plata, pero guardaron una pieza. Los científicos soviéticos que la han examinado dicen que no pueden determinar su edad. De manera interesante, una leyenda kirguisa habla de una ciudad sumergida en el lago, cuyo gobernante de la ciudad, el rey Osounes, era una criatura con largas orejas.